Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 7. Seiya caminaba solo hacia la salida del instituto. Kiki le dijo sus noticias de que saldría con una de esos demonios para conocer la ciudad, algo con lo cual no estaba del todo de acuerdo, pero no dijo ninguna protesta y solo asintió. Kiki sabía cuidarse a sí mismo y dudaba que alguien en esta ciudad pudiera siquiera ser un reto para alguno de ellos. Sonaba arrogante, pero era la verdad. Cuando ya estaba casi saliendo, Sona se cruzó en su camino, la acompañaba Tsubaki. Por la mirada que le dirigieron, era claro que la chica Gremori les contó todo. El aire a su alrededor era tenso, el nipón podía notar que los músculos de ambas chicas estaban tensos, listos para pelear o escapar en caso de ser necesario. Suspiró, vio alrededor, al no haber nadie más, podían hablar por normalidad. De acuerdo, mejor dejémoslo claro ahora, así evitaremos problemas más adelante, ¿no te parece? Me parece correctos. Entonces, ¿entiendes que si haces algo que ponga en riesgo nuestra identidad dentro de la academia, tendremos que hacernos cargos de ti? Señaló Sona con firmeza y frialdad. Seiya sonrió, un poco cínico. Se notaba que la chica no había vivido lo suficiente como para reconocer el ambiente, o puede que la pelirroja no le contara de su choque con las enviadas de la iglesia. Aunque me gustaría verte intentarlo, no te preocupes. No tengo ninguna razón para hacer eso, de hecho, me gustaría hacerte unas preguntas, ya que algo que no entiendo de su actuar, dijo Seiya, atrayendo un poco el interés de Sona. ¿Qué es lo que quieres preguntarme? ¿Por qué vinieron al mundo humano? Por lo que su rey demonio nos dijo, también tienen escuelas en su inframundo, además que tú y la pelirroja son las herederas de sus respectivas familias, tienen la vida regalada. Así que no entiendo el deseo de rentar una ciudad para tener una vida estudiantil, no le veo lo especial. Puede ser porque nunca haya ido a una escuela como esta, ya que la mayor parte de su educación se la dio su hermana Seika y Marin como parte de su entrenamiento, además de que nunca ha tenido interés por entrar en uno. De hecho, para un humano, sería más genial asistir a una escuela de demonios. Pero ese era su punto, quería escuchar de la boca de Sona su opinión. La presidenta del consejo estudiantil dudó un poco en responder, ahora que sabía que el nuevo profesor de gimnasia era más de lo que imagino, pero también sabe por Rías, que vinieron a conocer a los demonios, así que lo mejor era ser honesta para que no haya malos términos, ya que ha escuchado de lo que le pasa a las personas que están en la mira del arma de un dios. Bueno, la razón por la que Rías y yo vinimos era para demostrarle a nuestros padres que somos independientes, que no tienen por qué decidir nuestras vidas, ya que somos capaces de tomar nuestras propias decisiones para lo que queremos y deseamos en nuestra vida, que somos más que solo nuestros apellidos. ¿Solo eso? Insistió Seiya, intentando ver si había otra razón. También por curiosidad, la mayoría de las casas de demonios tienen un decorado al estilo inglés, así que venir y conocer Japón era una forma de conocer cosas nuevas. Al no ver que parecía ser todo, el pensamiento de Seiya ante la respuesta fue decepcionante. Pensé que eras diferente a la pelirroja, pero también eres una niña mimada, aunque tal vez más rebelde que ella, suspiró Seiya. ¿Qué dijiste? Exclamó Sona molesta. Tsubaki, a su lado, frunció el ceño. Entiendo lo de querer conocer otros paisajes, incluso yo admiro la vista de los lugares que visito de vez en cuando. Pero venir solo para probarle a tu familia que puedes hacer las cosas solas. Eso sin duda es rebeldía, sé de lo que hablo, claro que lo sabía muy bien, ya que fue rebelde desde siempre, solo ahora que es más adulto se ha calmado. Tú no entiendes nada, exclamó Sona. Puede que tengas razón, pero tampoco creo necesitar mucho para entender, avanzó caminando, pasando de largo a las dos chicas. De todos modos, sigamos llevándonos bien, Presi. Dejando a las dos chicas en la entrada, Seiya pensó que tal vez podía estar equivocado y si había algo más, pero hasta no ver o escucharlo diferente, su opinión sobre Sona Citri no cambiaría. Era una chica lista, determinada y que mantenía el orden, pero con lo escuchado, también supo que es rebelde e intenta no ser la sombra de su familia. Él realmente no podía comprender sus razones, no solo porque no le agradaban los niños ricos, sino porque no entendía la razón de demostrar su valor a otros. Él nunca tuvo tiempo de pensar eso, su mente en los primeros años de entrenamiento era ganar la armadura para reencontrarse con su hermana, luego, solo se enfocó en batalla tras batalla para defender la tierra hasta que sufrió la maldición de Hades y posterior a eso se volvió Santo Dorado, donde tenía que cumplir misiones y seguir velando por Atena como uno de sus más fieles y poderosos guardianes, y ser la inspiración de los jóvenes aspirantes, tal como fueron Ayoria y el resto de dorados antes que ellos.
Pero también comprobó otra cosa. Sona no era malvada. Podía tener sus problemas, y esa aura demoníaca lo confundió en un inicio, pero ahora podía asegurar que no era un ser maligno, así como el resto de su nobleza. Él conocía muy bien a seres malignos, la gran mayoría de seres que enfrentó tenían un brillo de desprecio a los humanos, pero ella no. Aún le faltaba ver si a la pelirroja tampoco era malvada, aunque si fuera posible, se lo dejaría a Kiki. Esa chica le recordaba demasiado a Saori cuando eran niños y se reencontraron, en el mal sentido. Porque siempre que haces algún desastre, ¿tengo que ser yo quien lo solucione? La hermosa voz se escuchaba con bastante molestia. La voz le pertenecía a nadie más que a Amaterasu, quien estaba mirando con molestia a su hermano, Susanoo, el dios sintoísta de la tormenta, que se veía como un hombre adulto de cabello largo y negro y atado a una cola de caballo desordenada y una perilla conectada a su bigote. Vestía un yukata verde con partes de armadura de cuero en brazos y hombros. En su cintura tenía atado una katana con funda de color púrpura. Actualmente, el dios de las tormentas estaba siendo regañado por su hermana porque otra vez se emborrachó y terminó por romper los muros de adentro y hacer un gran escándalo con algunos yokai que trajo consigo para beber. Esos mismos yokai estaban siendo regañados, pero por Yasaka en el territorio yokai. Nadie salió herido en la borrachera del dios, pero ese día hubo una fuerte lluvia en Tokio cuando se suponía era día soleado, así que cuando se le pasó el efecto del alcohol a Amaterasu tuvo que extender de su poder para que no haya problemas con la gente de Tokio, aparte de reparar los muros dañados. Estaba segura que Tsukuyomi no tenía que pasar por estos dolores de cabeza. Bueno, ya perdón, de todos modos iba a dejar el alcohol por el resto de la semana, suspiró Susanoo. Eso fue lo que dijiste el otro día cuando estuve en mi reunión con Athena que interrumpiste, y mira dónde estamos ahora, señaló a Amaterasu. Y parecía que ella seguía molesta con eso. La diosa del sol suspiró. De todos, vete, tengo que hacer una llamada y no quiero que interrumpas. Si te veo tomando alcohol de nuevo en lo que queda de la semana, te mando a que visites a nuestra madre. Susanoo casi saltó de su asiento de terror al escuchar la amenaza, mejor le haría caso a su hermana esta vez, aunque estaba en mejores términos con su madre, a diferencia de su padre, tampoco es que le gustara el yomi. Aunque algo de lo que dijo su hermana sí le llamó la atención, decidió vengarse un poco. ¿Acaso vas a llamar a Seiya? ¿Tanto extrañas a tu enamorado que necesitas escucharlo para que te calmes? Se burló riendo. Pero el sonrojo en el rostro de Amaterasu y que parecía avergonzada lo hicieron callar. Oye, ¿vas en serio con él? Pensé que solo era broma o una especie de juego que tenías. ¿Realmente te enamoraste? ¿Tú me dices eso a mí? Susanoo tuvo que darle un punto. La acción por la que más se le conoce, que es matar a Yamata no Orochi, fue porque se enamoró de la hija de la familia que estaban siendo amenazados por la serpiente, y la mató para casarse con ella. Lo de la espada Kusanagi y volver a Takama no Hara se podría considerar un golpe de suerte. Susanoo tuvo que reconocer que el joven tenía carácter. No le tenía miedo a nada y no dudaba en pelear si es necesario, tampoco le importaba el estatus de humano dios, así que hablar con él era fácil. Era alguien simple y sencillo, pero con gran honor y corazón. Además, a diferencia de ti, Seiya es un caballero, y no solo de nombre, agregó Amaterasu, cruzando sus brazos debajo de su gran busto. Mi alianza con Athena me facilitará más cuando tenga que declararme formalmente, aunque ahora que el santuario se está abriendo al resto del mundo sobrenatural, no quiero imaginar lo que sucederá si descubren lo poderoso que son Seiya y los demás santos. Yo te diré lo que pasará. Las mujeres empezarán a tirarse desnudas a sus pies y pidiendo hijos, declaró Susanoo, pero sus palabras hicieron que la expresión de su hermana se volviera oscura y bastante atemorizante. Tanto ella como su hermano sabían que la mayoría de mujeres sobrenaturales era atraída por el poder como polillas al fuego. Y decir que Seiya y el resto de caballeros, sobre todo sus 4 amigos eran poderosos, era como decir que Gran Rojo es solo una gran salamandra. Para Amaterasu, esas mujeres no eran más que perras desesperadas por su propia codicia. Ella se había enamorado de Seiya gradualmente y antes de saber cuán fuerte era, y podía ser, así como vio la gran persona que es en realidad. Sin embargo, un corazón roto no es fácil de sanar. Vio como gradualmente, esa chispa que había en los ojos de Seiya, que era exclusivamente hacia Athena, se iba apagando hasta solo ver aceptación y deber. Después de todo, era un caballero a su servicio que no podía ultrajar su voto, además de que Athena hizo un voto de castidad.
No culpaba en nada a Atena, considerando que los griegos eran considerados de los dioses más lujuriosos que ni siquiera les importaba las relaciones de sangre. Cualquier mujer con sentido y lógica también habría hecho un voto de castidad para no verse a merced de ellos. Mejor para ella de todos modos, así tendría a Seilla sin problemas. Lo que sentía no era algo pasajero o solo para divertirse, nunca ha sido de los dioses que usan a humanos como diversión. ¿En qué momento se enamoró? Ni ella misma se dio cuenta, pero en algún momento de las visitas que hacía a Atena, ya no pudo apartar la mirada de aquel gallardo hombre joven que debajo de la armadura, sin duda debía ser una delicia para cualquier mujer. Susanoo se dio cuenta que su hermana ya no le prestaba atención. Suspiró, pero sonrió. No tenía nada contra Seilla, le agrada. Era valiente, apuesto, aunque él mismo no se dé cuenta, sociable, y fuerte. ¿Qué más podía pedir? Un día que vengas, brindaremos amigo, porque de fuerza y paciencia, vas a necesitar mucha, pensó Susanoo. En Kuo, Seilla sintió un escalofrío, no sabe bien por qué, pero siente que debe tener cuidado. Con Kiki, ten. Gracias, Kiki-san. Solo dime, Kiki. No estoy acostumbrado a los pronombres en Japón. Después de la escuela, tal y como se acordaron, Akeno le había mostrado gran parte de la ciudad a Kiki. El joven lemuriano se dejó llevar al escuchar a más detalle algunas explicaciones que Akeno hacía con ciertas construcciones. Él había ido a Japón varias veces durante la rebelión de Saga y momentos posteriores, pero en ese entonces era un niño que no admiraba siempre las cosas y se quedaba, o en la mansión Kido, o en el orfanato con Mio y el resto de niños. Ahora estaban haciendo un pequeño descanso, el sol casi se ocultaba en la ciudad de Kuo. Kiki había comprado unos helados para él y Akeno, que en todo el tour se comportó amable con él, aunque a veces hacía uno que otro comentario que avergonzaba al castaño. Lo que no sabía Kiki, era que este tour era más que solo mostrarle a Kiki que los demonios no son malvados, sino también para acercarse a él. Bueno, Kiki. No debiste molestarte, dijo Akeno, aceptando el helado. No estaría bien visto que no ofrezca algo, es lo menos que puedo hacer por mostrarme la ciudad, pero eso no quiere decir que ya seamos amigos, respondió Kiki, comiendo su helado. Akeno también siguió con su helado, pero movía su lengua en la punta del helado con tanta sensualidad, que Kiki no pudo evitar avergonzarse y apartar la mirada. El castaño no ha tenido mucho contacto femenino, lo máximo han sido Mio y las amazonas, pero ninguna se ha comportado de manera tan atrevida como lo hace la demonio. Supongo que no puede evitar serlo por su raza, pensó Kiki, tratando de darse una explicación para el actuar de la pelinegra. Bueno, creo que ya deberíamos separarnos, te agradezco lo que hiciste, Himejima-san. No fue nada, Akeno notó que le quedó un poco de helado en la mejilla a Kiki. Ella aprovechó ese momento para pasar su dedo, retirando el sobrante para comérselo. Delicioso. Kiki se pone nervioso. No está acostumbrado a ese comportamiento, así que empieza a retirarse lo más rápido posible, pero la voz de Akeno lo detiene. Antes de irte, ¿te puedo preguntar algo? Ese sí puedo responderlo, claro. ¿Por qué tus cejas son tan raras? Es la primera vez que veo cejas de ese tipo. Kiki se dio vuelta, haciendo un mohín, a veces le molestaba que señalaran sus cejas como si fuera algo raro o fuera del mundo, pero respondió lo más calmado posible. Toda la gente de mi raza tiene estas cejas, son un distintivo, parece que algún antepasado era el hijo de un dios, eso explica las habilidades telequinéticas de la gente de Jami cuando ciertos niños nacen. Entonces ¿es verdad que eres del Tíbet? ¿Y cómo es allá? Nunca he ido, y por lo que escuché, hace bastante frío. A veces. No mucha gente viene, menos en la zona donde yo me entrené, ya que es realmente duro el siquiera subir a la mitad, pero es un buen lugar si quieres alejarte del mundo. Eso aumentó más la curiosidad de Akeno, ¿qué clase de sitios vivían los caballeros? Bueno, ahora sí me retiro, no fue una mala experiencia este paseo, te lo agradezco, Akeno-san, agradeció Kiki. Ara, ¿tanta prisa tienes en irte de mi lado? Apenas está anocheciendo y la noche es joven, dijo Akeno, con tono provocativo. No dejaría que este caballero se le escapara tan fácil, así que se levantó y apoyó sus grandes encantos en la espalda de Kiki. El joven, volviendo a avergonzarse, se intentó separar, pero Akeno había colocado sus manos encima de los hombros del castaño para que no se separara. Si quieres, puedo mostrarte mi casa, y su interior, fufufu, susurró sensualmente, dando un soplido al oído. Ese soplido mandó escalofríos placenteros por la columna del castaño, por lo que con algo de fuerza, se separó del abrazo. Ah. No gracias, ya tengo que volver.
Seiya se aburre con facilidad si está solo. Akeno vio con una sonrisa de victoria el rojo en la cara del chico que casi se podía igualar al color de cabello de su amiga. Aunque le divertía esta situación, tampoco era tan mala para seguir torturando a un chico que era obvio que no tenía experiencia con mujeres. Es una lástima, pero bueno, seguiremos después. Kiki, le guiñó el ojo provocativamente, dándose la vuelta y retirándose. Y aunque podría considerarse una tontería, su corazón latía un poco más fuerte de lo normal al recordar su rostro sonrojado y lo caballeroso que fue, a pesar de que ella era un demonio. Sin duda, fue una gratificante cita. Cuando la demonio ya estuvo lo suficientemente lejos como para no verla, Kiki se permitió suspirar. En unos cuantos movimientos, ella lo puso más nervioso de lo que nunca ha estado en su vida. Si así eran todos los demonios, tenía que esforzar para no volver a caer en provocaciones como estas, o sería perjudicial. Pero tampoco puede negar que se divirtió. Puede que estos demonios no sean malvados como pensaban en un inicio. Se alejó de la zona en donde se despidió de la peli negra, pero cuando iba a doblar una esquina para volver a casa, sintió una extraña energía venir de la zona sur de la ciudad. Se dio la vuelta en esa dirección, gracias a sus poderes psíquicos, tenía un sentido de sensibilidad mejor que sus compañeros, y la energía que sentía era una que ya había sentido recientemente. Era la energía de esas espadas sagradas. ¿Una? No, son tres, pero dos de ellas están lejos de la primera, y siento pensamientos agresivos. Parece una batalla, no están muy lejos, desde esta distancia esto era lo único que podía sentir con su telequinesis. Pensó primero en avisarle a Seiya, pero si eran tres espadas sagradas, era posible que dos de ellas sean las enviadas de la iglesia, y la situación con Seiya no terminó bien que digamos con ellas, así que podría empeorar si en verdad era una pelea. Y la tercera energía podía ser ese tipo Free, entonces no sería necesario que Seiya interviniera. Analizando, y dándose cuenta que, por ahora, la situación no requería que dos caballeros dorados intervengan en un combate, decidió hacerlo solo. Verificando que estaba solo alrededor, se teletransportó hacia donde sentía la energía. El joven carnero fue saltando al campo de batalla. Con Seiya, el castaño estaba en una oficina privada que se ubicaba al lado de su habitación. La oficina estaba rodeada de un mueble con libros y decoraciones estilo japonés normal que se vería en cualquier casa. Seiya estaba sentado con el computador encendido, teniendo una videoconferencia con Saori y Nicole para comunicarle lo que la diosa había pasado en el Olimpo, ya que los únicos que faltaron por decirle fueron a él y Kiki. ¿Te raptaron solo para quejarte de tu trabajo? Eso ya es el colmo. Son ellos los que buscan conflicto con la Tierra, declaró molesto hacia los otros dioses. Lo sé, pero Zeus, y mi hermano Heracles, apoyaron mi decisión, aunque con cierta limitante para cualquier otra alianza que quiera forjar, pero al menos la alianza con las tres facciones puede seguir de manera segura, aseguró Saori. ¿Qué más has averiguado del actuar de los demonios en esa zona? Preguntó Nicole. Un poco. Estas herederas son bastante malcriadas, vinieron aquí para probarle a sus padres que son independientes y no parecen conocer mucho de la vida. No me agradan mucho, pero la chica Sona es tolerable, ya que es más seria y trabajadora que la hermana del Lucifer. Aparte de eso, la heredera de Sitri no es una mala persona, y dudo que el resto de demonios que la sigan sea igual, todavía no estoy seguro de la pelirroja, que Kiki decida eso, explicó Seiya a detalle y con ciertas quejas. Saori comprendió que Seiya no le agradaban mucho esas chicas, más por su actuar y origen dotados que por ser demonios, y tenía que admitir que ella era parte de la culpa. Después de todo, las heridas y rencores que se forman desde niños es difícil que desaparezcan completamente. Aunque ella sí podía entender sus motivos, pero no se lo comentaría, ya que no lo entendería. ¿Dónde está Kiki? Preguntó Nicole. Salió después de clases con una chica del grupo de la pelirroja, Akeno y Mejima era su nombre, si no me equivoco. Aún no vuelve, respondió Seiya, viendo por la ventana detrás suyo, notando que ya era de noche. ¿Una chica? Saori levantó una ceja. ¿Está en una cita? Preguntó con una sonrisa. Le alegraba saber que Kiki interactuaba con gente de su edad, aunque no espero que fuera con un demonio, igual le hacía feliz. Seiya pensó eso un momento. Un chico y una chica, ambos saliendo solos. No era el más experto en temas románticos, pero sí sonaba a una cita. Sí, creo que sí. No sabía si eso lo alegraba o lo molestaba.
Aún no confiaba en los demonios y aunque confiaba en Kiki, siempre lo vio como el hermano menor que debía cuidar, y no solo él, los demás, aunque no lo pusieran en palabras, veían a Kiki de la misma manera, incluso Shaina. Otra cosa que debes saber. En mi estancia en el Olimpo, pude ver a mi hermana Perséfone, reina del inframundo, en donde me enteré que el alma de Hades aún existe, aunque sin un cuerpo en el que habitar y su cosmos sigue muy dañado después de su derrota. Tú y Kiki tengan cuidado, ya que como están fuera del santuario, y Hades tiene un gran odio hacia el alma de Pegaso, puede que intente algo contra ustedes como venganza, repuso la diosa, mirando la expresión preocupada que puso hace un instante Seiya, ya que fue quien más salió afectado de la batalla con una herida mortal que casi elimina su existencia para siempre. Cuando le notificó esto a sus caballeros en el santuario, quien más había estado preocupado fue Shun, ya que aún recordaba la sensación de ser poseído por el rey del inframundo, pero se sintió más aliviado cuando dijo que el alma de Hades tardaría un milenio o más en tener la fuerza suficiente para siquiera poseer un cuerpo mortal y ser una amenaza para el santuario y la vida en la tierra. Claro, aún así le preocupó el saber que en algún futuro, alguien podría sufrir lo mismo que él, pero Virgo y todos los demás se quedaron más tranquilos al saber que Hades no sería una amenaza en mucho tiempo. Entendido, te aseguro que estaremos en alerta, Atena, dijo Seiya, cualquier tema que relacione el inframundo de Hades y al mismo dios era uno que se debía tomar en serio. Sus pasos resonaron en el vacío templo, llegando a la sala del trono de su esposo, su cabello naranja rojizo meciéndose a su andar, mientras miraba veía la destrucción que Fénix, y la destrucción del muro de los lamentos dejó. Perséfone caminó hasta estar al lado del trono de Hades. Colocó una mano encima de uno de los antebrazos, sintiendo el frío de roca del que estaba hecho. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Nunca se lo perdonaré a mi hermana, nunca creí que permitiría un acto atroz como este, sollozó Perséfone. A lo lejos, podía sentir el cosmos que desprendía el alma de su esposo, su alma no era tan diferente a las almas que atormentaban las 8 prisiones, apenas tenía cierta conciencia de su entorno, fue el cosmos de Hades cuando Zeus lo salvó de la extinción lo que permitió que el inframundo no fuera completamente destruido después de la batalla contra Atena y sus santos. Ella también daba de su cosmos para reconstruir el inframundo, pero ella no bastaba, tardarían siglos para que el inframundo se recuperara completamente. No importa que, no dejaré que Atena gane, haré todo lo posible para recuperarte. Atena era una tonta si creía que ya había ganado la guerra, no se lo dejaría tan fácil, no después de lo que hizo, jamás la perdonaría por atentar a eliminar el alma de un dios, que además era su esposo. Perséfone ardió en rabia solo recordar la derrota de su fiel compañero, quien siempre le prohibió meterse en sus conflictos con Atena, y que a propósito estallaba las guerras santas en el período en que ella tenía que volver al Olimpo por 6 meses. Atena, los demás dioses, e incluso su madre, se equivocaban al pensar que Hades era realmente malvado, él no era como Poseidón y Zeus, que no controlaban sus líbidos y dejaban hijos por donde sea, él siempre fue más calmado, puede que fuera cerrado al resto de dioses, pero en la era del mito era diferente. Al recordar la era del mito, su mente volvió al momento que fue raptada y se le dio el título de Señora de los Muertos. Al principio, ella quería huir de ese lugar, volver a los campos verdes con su madre, el cambio radical del Olimpo y la tierra al inframundo la espantó, pero él, Hades, se esforzó para hacer más amena su estadía, cortejándola delicadamente como ningún dios era capaz de hacer. Al principio se sentía aterrada con su presencia, pero con el paso del tiempo, los cotejos que le hacía empezaron a cautivarla poco a poco, hasta el punto en que ya no le temía al inframundo y la compañía de él se hizo muy especial para ella. Fue la primera vez que le agradeció a su padre por entregarla a Hades. Pero cuando se enteró que su madre torturó la tierra con un invierno eterno para obligar a Zeus a mandar a Hermes a buscarla, ella y Hades idearon el plan para que comiera aquella frondosa granada, aunque no terminó de comérsela por completo cuando salió del inframundo, provocando que pasara los 6 meses del año con su madre y los otros 6 con su amado. Pero ahora, durante la última guerra santa, cuando la pelea se desató como nunca antes y los campos elíseos se volvieron por primera vez el campo de batalla en una guerra santa, Hades, en su forma de alma, hizo que se fuera del Elíseos para no involucrarla, pero ella se negó a dejarlo, pero al final terminó siendo convencida por himnos de que él y Thanatos bastaban y sobraban para eliminar a Atena y a unos simples humanos.
Cuando estuvo en el Olimpo, sintió los cosmos de los dioses gemelos desaparecer, la preocupó como nunca, pero cuando sintió que el cuerpo y alma de Hades fueron heridos y el cosmos del dios disminuyó rápidamente, corrió desesperada hacia su padre, y le rogó que salvara la vida de Hades y detuviera aquella barbarie que Atena cometía contra los dioses. No le importó darle el Elíseos a su padre como pago. Hades, te vengaré y te ayudaré a despertar, juro, plantando un besito en la cabecera del trono, como si lo besara a él. No importa si tengo que derramar mi propia sangre divina. ¿Significa que tenemos un trato? De entre las sombras, llegando hasta delante de la pilastra destruida a mitad de las escaleras, salió un hombre. Un hombre que se podría considerar apuesto, de piel blanca y cabello castaño un poco debajo de los hombros, usaba una armadura negra con algunos detalles de insecto. Perséfone levantó la mirada hacia el hombre. Ella no tenía nada en contra de los otros panteones y les daba igual, pero al ver a esos demonios le hacía sentir asco con solo tenerlos presentes, seres inferiores a sus propios espectros le molestaban. Pero situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Sí, si ustedes me ayudan, entonces mi inframundo les ayudará en su pelea, pero si me traicionan, te prometo que no existirá deidad que los salve de mi ira, declaró Perséfone con dureza al demonio. Le juro en nombre de los verdaderos Mahou, que yo, Shalva Beelzebub, descendiente del Beelzebub original, mantendré mi promesa con usted, la reina del inframundo griego, al igual que mis compañeros, juró el demonio reconocido como Shalva, llevándose una mano al pecho como juramento. Entonces no perdamos más tiempo y empecemos. Perséfone se movió alrededor del trono, quedando en la parte posterior de este. Se arrodilló y sacó una pequeña caja que al abrirla, sacó una daga que el filo era de un color negro como la noche y el mango de color rojo como la sangre, con esmeraldas incrustadas por alrededor. Esa era la daga de las sombras, el equivalente a la daga dorada de Atena, pero más mortal, ya que esta fue hecha del mismo acero que se forjó la espada de Hades y tenía la misma habilidad de darle una maldición de muerte a quien sobreviviera a una apuñalada, aunque en un nivel menor que el de la espada. La hija de Deméter se encaminó fuera del recinto, seguido de cerca por Shalva. Caminaron hasta llegar al templo de Caína, perteneciente al espectro más fiel de Hades. Caminaron lentamente hasta llegar a la estatua de las Aporis de Wyvern. Wyvern, mi fiel guerrero, sé que tu alma está sellada para que Hades no te libere, pero no de mí. Perséfone tomó la daga con su mano derecha y elevando su cosmos, se hizo un corte en su muñeca izquierda, haciendo que la hilo de su sangre cayera sobre las Apuris. Pero tu sola alma no es suficiente, necesitas de un cuerpo para pelear, por eso, te ordeno, Radamantis, que te levantes de entre los muertos. Miro al demonio. Te toca. Shalva asintió y extendió la mano hacia las Apuris, en la palma apareció el signo del infinito. Ni siquiera Atena es rival ante el poder del dragón del Ouroboros. Un aura mágica rodeó las Apuris. Lo que Shalva hacía era no solo ayudarla a liberar el alma, sino que era para que él se encargara del trabajo que comenzó de liberar el alma de su espectro, ya que Atena no tenía defensas ante la magia, mientras ella traía de vuelta con su cosmos el cuerpo de su espectro usando como conducto las Apuris. Un aura morada se sobrepuso al aura mágica de Shalva, Perséfone hizo elevar lo más alto que pudo su cosmos, al mismo tiempo que las velas del recinto se encendían por el arder de su poder. Un brillo morado la cegó a él y a Shalva unos segundos, pero cuando volvieron a ver, observaron que las Apuris era vestida por su último portador. Radamantis de Wyvern había regresado, hacia el inframundo, hacia su hogar. Capítulo 8. Mientras las cosas se agitaban en Japón, ya era de noche en Grecia, las 12 casas se encontraban alumbradas por pequeñas ampolletas a las afueras de los templos. Desde que Saori tomó el puesto de Atena, implementó mucho de la tecnología y cosas de la era moderna al santuario para que éste no se quede atrapado en los siglos pasados con velas y pergaminos. También le daba más comodidad a los recintos privados de los 12 templos sin que estos perdieran su majestuosidad. En la casa de Virgo, Shun se removía intranquilo en su cama, su rostro expresaba preocupación y se podía ver un ligero sudor cubrir su cuerpo. Su pesadilla se trataba de que estaba de nuevo en el salón del trono de Hades, se vio a sí mismo y se sorprendió de que traía puesta la armadura de Andrómeda y se veía de la misma edad cuando el usó en la Guerra Santa. El peliverde contempla con cuidado el espacio que le rodeaba. Era igual a cuando vio por primera vez el lugar cuando Orfeo lo llevó a él y a Seilla para intentar matar a Hades, lo que resultó en un fracaso, con Orfeo muriendo, Seilla siendo enviado al Coquitos y él volviéndose el huésped de Hades. Incluso estaba él atacado con flores con el que se ocultaron.
Una punzada en su pecho y un escalofrío por su columna vertebral lo hicieron alertarse. Eso lo preocupaba de sobremanera, ya que esta pesadilla no era por nada, había algo de lo que preocuparse, pero todavía no sabía qué. Miró hacia adelante, viendo el trono de Hades. Alrededor de la cabecera del trono estaba colgando el medallón que había pensado era un regalo de su madre. Pero en realidad fue la conexión que le permitió a Hades entrar a su cuerpo. Sintiendo una sensación, caminó lentamente por las escaleras hacia el trono. Una vez que estuvo delante del trono, extendiendo con cuidado su mano hacia el medallón, y cuando hizo el mínimo contacto con el objeto de plata, un corrientazo de electricidad recorrió su cuerpo y súbitamente todo el lugar desapareció. Shun se encontró flotando en un espacio vacío. Delante de él, apareció una gran torre de piedra. Abrió los ojos con preocupación y confusión al ver varias estrellas violáceas salir de la torre y dirigirse hacia el horizonte donde se clavaron en la tierra. ¿Qué? Pero antes que Shun pudiera procesar todo lo que veía, una sombra de un tono púrpura con unos ojos carmesí se alzó delante de él. Infierno. Tuvo el alma de Hades dentro de su cuerpo, así que no tuvo problemas en reconocer la sombra que se alzaba y el siniestro cosmos que lo cubría. Alzó su mano, concentrando su cosmos para atacar, pero la sombra fue más rápida, alzándose aún más e inclinándose hacia adelante, cayendo como tsunami a tierra hacia Shun. Un segundo después, Shun se despertó. Se sentó en la cama sobresaltado, sintió el sudor resbalarse de su rostro junto a su corazón latiendo fuertemente que amenazaba con salir de su pecho. Fue un milagro que no gritara al despertar. Quitó las sábanas de sus piernas y se incorpora de su cama. Solo traía puesto pantalones para dormir, ya las noches en Grecia eran calurosas. Que sea solo una pesadilla, subió su cosmos, llamando a Virgo para que lo vistiera, y salió de su habitación privada, caminando hacia otra puerta que estaba todo lo importante para el signo de Virgo. Al final de la habitación, en el centro, estaba el rosario de las 108 cuentas, un rosario especial que le daba un plus de poder a los santos de Virgo al sostenerlo, y que además, tenía la particularidad de que las cuentas cambiaban de color cuando un espectro moría. Iki había dejado ese rosario junto al cadáver de Pandora después de que ésta lo ayudara. Pero cuando él se volvió caballero de Virgo, el rosario apareció un día de la nada. Probablemente siguiendo su cosmos desde el inframundo hasta la tierra. Oh, no, camino hasta el rosario y lo tomo, viendo que varias de las cuentas habían vuelto a tener su color café, indicando que varios espectros lograron resucitar de alguna manera. Contando las cuentas, fueron 28 en total, los 3 jueces del inframundo incluidos. Tengo que avisarle de inmediato a Athena. Salió de la habitación con el rosario en mano y avanzó hacia la salida de Virgo en dirección a las escaleras hacia Libra. Que sus compañeros lo disculpen por despertarlos a estas horas, pero esto era de vida o muerte. En Japón, Kiba bloqueó con su espada el golpe de la espada de Free, pero el impacto lo hizo retroceder un poco. Issei apretó sus dientes. Su plan había sido que, con ayuda de Sagi, buscar a las 2 exorcistas y a Yuuto, trabajar juntos para destruir las Excaliburs para que así, Yuuto tenga su deseo de destruir las espadas y las chicas de cumplir su misión. En el plan se le unió con Eko, que fue ella la que convenció a Sagi de ayudarlos. Una vez que todos se reunieron y formaron el plan, se separaron para buscar a Free. Yuuto sugirió de disfrazarse como sacerdotes para atraer su atención, ya que Free cazaba a estos, y así funcionó. Lo atrajeron hasta el lugar donde enfrentaron con anterioridad a un demonio callejero hace poco tiempo, y ahora peleaban con él, pero no era algo fácil, ya que esta vez, Fred usó una Excalibur que le permitió igualar y hasta superar la velocidad de Kiba. Tenemos que ayudar a Kiba, dijo Issei, mirando la pelea de espadas. Si tan solo hubiera una manera de evitar que Fred se moviera. Si eso es lo que quieres, entonces tengo lo que necesitas. Exclamó Sagi animado, ya que era su hora de brillar. Levantó su brazo, manifestando su Sacred Gear. Línea. En el brazo de Sagi apareció un guantelete gris con forma de camaleón de ojos morados y líneas moradas. Las piernas del camaleón se envolvían alrededor del brazo de Sagi. «¿Tienes un Sacred Gear?», exclamó Issei sorprendido. No sabía que Sagi tuviera una. Ahora. El camaleón abrió su boca. «Vamos, Línea». La lengua del camaleón salió como un látigo azul hacia Free, envolviendo la pierna de este y tirando hacia abajo. El ex exorcista casi se cae. ¿Viste eso? Este es mi Sacred Gear Absorption Line, línea de absorción. Señaló Sagi con orgullo. Impresionante. Exclamó Issei. Eres mío. Sagi tiró, haciendo que Fred fuera atraído de a poco hacia él.
El peliblanco intentó cortar la línea, pero no lo logró. Maldición. ¿Esto también es un artefacto de dragón? ¿El tuyo también es un dragón? Preguntó Issei. Aumentar. Koneko levantó a Issei, para sorpresa de este. Vamos. Espera. Ve, Koneko lanzó a Issei hacia adelante. Koneko-chan. Aumentar. Issei-kun. Gritó Yuto. Kiba. Koneko había lanzado a Issei hacia el rubio. Cuando estuvo cerca, lo tocó con su guante antes de pasarse de largo por el lanzamiento y caer boca arriba al suelo. El poder de mi dragón está en tus manos. Transferir. Kiba sintió el poder que Issei cargó y le dio, así que le daría un buen uso. Entonces no tengo más remedio que usarlo, comentario sonriente. Gracias por tu ayuda. ¿Qué? Fred vio que Kiba se preparaba para atacar, así que intentó desesperadamente cortar la cuerda de la Sacred Heart de Sagi, pero no logró nada. ¡Demonios! Nacimiento de la espada. Kiba clavó su espada en el suelo, surgiendo espadas del suelo que empezaron a rodear a Fred y acercarse a él. Como no podía moverse, Fred empezó a cortar las espadas que emergían cerca de él, pero no todas, recibiendo algunos cortes, pero ninguno mortal. ¿Nacimiento de la espada, comentó una voz que a Kiba se le hizo conocida. ¿Quién está ahí? Todos miraron de dónde vino la voz, viendo a un hombre regordete vestido con ropas de un padre. Bigote corto y cabello gris por la edad alrededor del cráneo ya que era un poco pelón y también usaba lentes. Con el portador adecuado, el Sacred Heart puede convertirse en el arma más poderosa que existe. ¿Eres tú, viejo Valper? Preguntó Fred, viendo al hombre. Al escuchar ese hombre, Kiba vio fijamente al anciano, reconociéndolo como el mismo que era el líder del proyecto Espada Sagrada. El odio lo llenó al tener delante al causante de la muerte de sus amigos. Fred, ¿qué estás haciendo? Preguntó Valper, su voz sonaba como si estuviera decepcionado por el modo de pelear de Fred. Esta maldita cosa me atrapó y no me suelta. Exclamó Fred, tirando de su pierna que estaba atrapada por Sagi. Issei y Koneko se pusieron en guardia cuando Valper avanzaba hacia ellos, pero el hombre no parecía preocupado de que estuviera superado en números. Es porque no usamos correctamente la energía de la espada sagrada que te di. Tienes que canalizar tu energía a la espada y usarla, explicó Valper, como un adulto explicándole a un niño qué hacer. ¿Es así? Preguntó Fred sorprendió, sonaba muy fácil. Hizo lo que se le indicó, la espada brilló de un aura sagrada y al intentar cortar la lengua de Camaleón, esta vez logró cortarla. ¿Oh, sí? Rayos. Maldijo Sagi, regresando lo que quedaba de cuerda a su Sacred Heart y desvaneciéndola. Sintió un poco del ardor de esa espada cuando cortó la lengua de su Sacred Heart. Kiba saltó para cortar a Fred. Pero el peligris fue más rápido, esquivando su corte y colocándose al lado de Valper. Nos vemos. Nuestro jefe tiene prisa, vamos, se despidió de los demonios como si no fuera nada. Pero cuando se dio la vuelta para retirarse, se sorprendió de ver un muro fino de un tinte dorado bloqueando su camino como una barrera. No puedo dejar que se vayan hasta que respondan unas preguntas. Kiki, vistiendo la armadura dorada de Aries, se interponía en la huida de Valper y Fred. Kiki-san. Exclamó Issei sorprendido de verlo. No se preocupen, puede que haya sido enviadolos para observarlos, pero no me hace su enemigo, declara Kiki. Había llegado cuando los demonios ya estaban peleando contra Fred, no se interpuso porque era su combate, pero cuando ese tipo Valper apareció e intentaron huir, sabía que era su momento para intervenir, ya que aún tenía algunas dudas sobre este tema. Tú. Reconoció Fred a Kiki. Viejo, Valper, este es el tipo del que te hablé la otra vez, el que rompió en pedazos mi Excalibur aquella vez. Ya veo, Valper observa con curiosidad a Kiki. ¿Qué hace un caballero de Atenea en un lugar como Japón? Kiki abrió un poco los ojos al escuchar que el anciano lo reconoció. ¿Sabes sobre nosotros? A diferencia de mi compañero, soy más culto sobre el resto de fuerzas sobrenaturales en el mundo, eso incluye a las fuerzas del santuario, que son reconocidos por sus armaduras de diferentes rangos, y que todos sus miembros son humanos, liderados por una diosa, explicó Valper de lo que sabía del santuario. Por tu armadura, eres un caballero dorado, la élite de tu ejército. ¿Qué hace alguien tan importante involucrándose en los asuntos de demonios? Donde existe el mal que ponga en peligro las vidas inocentes de la tierra, como caballero, es mi deber detenerlo, respondió Kiki con seriedad. Sus palabras eran parte del juramento que todos los caballeros hacían al recibir sus armaduras. Son puras tonterías. Te voy a rebanar ahora mismo.
Gritó Freud, alzando la espada para cortar el muro delante suyo. Cuando la hoja de Excalibur hizo contacto con el muro, se desquebrajó en pedazos, sorprendiendo a Freud. Los pedazos salían volando hacia él, clavándose por su brazo, torso y estómago, provocando que gritara de dolor. Los demonios se sorprendieron que la espada haya sido rota con tan solo tocar ese muro, Kiba más que nadie. El muro de cristal puede bloquear y rebotar cualquier ataque que se le lance. No importa que tan fuerte sea tu arma, no podrás atravesarlo, explicó Kiki. Valper dio involuntariamente un paso hacia atrás. En ese momento, Zenobia e Irina llegaron con el grupo. Hola. Saludó Irina, quitándose su capa de la iglesia. Recibimos tu llamada, le dijo a Koneko. ¿Por qué? Preguntó Sagi. Ese era el trato, respondió Koneko. Zenobia se quitó su capa y miró ciertamente a los dos antiguos miembros de la iglesia. Liberaron a Zelzen y Valper Galilei, en nombre de Dios, los castigaré. Ja. No vuelvas a decir el nombre de ese idiota enfrente de mí, perra. Gritó Freud en respuesta, aún con sus heridas, esquivo el ataque de la Excalibur Destrucción. Están sin salida, ríndanse ahora. Ordenó Kiki. No había manera que pudiera esos dos escapar. Pero de repente, el lemuriano sintió un gran cosmos elevarse amenazantemente. No pude buscar de dónde vino, porque un rayo rojo oscuro de cosmos golpeó el muro de cristal. Ambas fuerzas chocaron, pero Kiki se vio retrocediendo por el gran cosmos que de a poco, fracturó su muro hasta romperlo, el castaño salió volando por la onda de choque y se estrelló con un árbol. Al ver que el muro que les impedía la huida ya no está, Valper se dirigió a Freud. Vamos a retirarnos ahora que podemos, Freud. El sacerdote trastornado apretó los dientes, pero estuvo de acuerdo. Escuche fuerte y claro. Sacó algo de su abrigo. Nos vemos. Lo arrojó al suelo, liberando una fuerte luz. Cuando el destello de luz terminó, tanto Valper como Freud se habían escapado. ¡Demonios! Exclamó Sagi al ver que escaparon. Vamos, Irina. Gritó Zenobia, corriendo hacia los árboles. Espera. Gritó Irina, siguiendo a su amiga. No voy a perder a Valper. Dijo Kiba, también entrándose a los árboles. Oye. Espera, Kiba. Gritó Issei, pero Kiba ya se había ido. El portador del Boosted-Jar vio a Kiki, que se reponía lentamente del ataque, así que se acercó a él. Kiki-san, ¿está bien? Sí, pero ese ataque no lo vi venir. Kiki trató de localizar el cosmos de quien lo ataca, pero ya no lo sentía. También debí escapar. Esto es malo. No cualquiera puede destruir su muro de cristal, solo hay 3 maneras de destruirlo. Que se encuentre el punto débil del muro de cristal, que el muro reciba una técnica de un poder destructivo inmenso o que se especialice en traspasar barreras, o que su oponente tenga un cosmos superior al suyo. Claramente no fue ninguna de las primeras dos. Pero pocos pueden tener un cosmos superior al suyo, pero no reconocen ese cosmos. No entendía lo que pasaba. Vaya, que son niños traviesos. Los alzaron la mirada, viendo 2 círculos mágicos diferentes se manifestaron, y de ellos salieron Rias y Sona, acompañadas de Akeno y Tsubaki respectivamente. Presidenta. Exclamaron Issei y Sagi al mismo tiempo. ¿Me podrías explicar qué está pasando aquí, Issei? Preguntó Rias. Explícamelo, Sagi, dijo Sona. Los dos exclamaron asustados, temiendo de lo que podría pasarles ahora. Issei, Koneko, niños traviesos, Rias abrazó a sus 2 sirvientes luego de que les explicara las razones por desobedecerla e involucrarse con las enviadas de la iglesia. Me tenía preocupada. Mientras Rias abrazaba a sus 2 sirvientes, Sona daba golpes usando magia al trasero de Sagi. Mira, han decidido las cosas bien. Exclamó Sagi, mirando entre lágrimas cómo los Gremori solucionaban todo pacíficamente, intentando persuadir a su presidenta de hacer lo mismo. Ellos tienen sus métodos, y yo tengo los míos. Exclamó Sona, dando más azotes con magia a Sagi, quien gritaba de dolor. Kiki vio el castigo de peón de Sona con una gota de sudor. No sabía si reírse o sentir lástimas por el chico. Vio de reojo cómo Akeno se le acercaba. Ara, Kiki. ¿Qué haces aquí? Si querías otra cita, solo tenías que pedírmelo, dijo pícaramente la pelinegra. Estaba cerca cuando sentí la energía que liberaban en su combate y vine a ayudar, solo eso, respondió Kiki, no cayendo en la provocación de la demonio. Oh, estoy tan contento de que la presidenta sea mi maestra. Pensó Issei con regocijo. Ahora, Issei, Rias terminó el abrazo, separándose un poco. Muéstrame tu trasero. ¿Eh? ¿No vas a perdonarme, presidenta?
No puedo hacer eso. Es mi trabajo como tu maestra enseñarte a comportarte, respondió Rías con una dulce sonrisa. Antes de que hagan algo, Kiki alzó la voz, llamando la atención de todos. Creo que hay asuntos más importantes de lo que tiene que ocuparse. Sí, supongo que tienes razón, dijo Rías, bajando cualquier intención de castigar a Issei. Issei miró a Kiki con lágrimas en los ojos, agradeciéndole desde lo más profundo de su ser el haberlo salvado del castigo de la presidenta. ¿Qué haces tú aquí? Creí que solo eran observadores, preguntó Rías. Tenemos la misión de vigilarlos, pero tampoco vamos a quedarnos tranquilos si hay una amenaza. La diosa Amaterasu también nos pidió cuidar de Kuo, y mi deber como caballero también se alinea en proteger a las personas, respondió Kiki. ¿Dónde está Seiya-sensei? Preguntó Issei. No hace falta que dos caballeros dorados se involucren con algo como esto, conmigo es suficiente, respondió Kiki cruzándose de brazos. Ante el mundo sobrenatural, los caballeros eran un completo misterio en cuanto a poder, solo sus aliados sabían qué tan fuertes eran ellos. Si su presentimiento era correcto con el asunto de estas espadas sagradas, entonces es mejor que él sea el único que luche, al menos hasta que sepa más de la situación. Esa excusa no pareció convencer mucho a las herederas, pero lo dejaron por allí y volvieron a sus asuntos. De acuerdo, Issei, ¿en qué estaba? Cierto, estaba por darte tu castigo, dijo Rías, un círculo mágico apareció en su mano. Kiki-san. Issei llamó en lamentaciones. Pero el santo de Aries se teletransportó de vuelta a su residencia, tenía la obligación de ayudar a los humanos, no a los demonios, y tampoco quería verse involucrado en esto. Cuando apareció en la casa donde vivía junto a Seiya, se sorprendió de ver a Sagitario con su armadura puesta, la pantalla de la sala estaba encendida en una grabación en vivo, mostrando a la diosa Atena. Seiya sintió el cosmos de Kiki y se giró a verlo. Llegas justo a tiempo, por un momento pensé en ir a buscarte. ¿Qué pasa? Preguntó Kiki, avanzando hasta estar a su lado. Una asamblea dorada. Las asambleas doradas son cuando ocurre una situación de emergencia y los 12 caballeros dorados son reunidos para conversar de la emergencia con Atena y el patriarca para determinar las órdenes a cada uno ante la amenaza. No había ocurrido una asamblea dorada desde que los actuales 8 dorados se formaron hace algunos años. Atena vio a Kiki al lado de Seiya, y con él, estaban todos reunidos. Bien, ya podemos comenzar esta asamblea. Lamento tener que reunirlos a todos a estas horas, así como interrumpir la misión de nuestras camaradas afuera en Japón, pero lo que acaba de ocurrir amerita esto, habló Nicole, estaba de pie al lado de Atena con gran seriedad. Fui una ingenua al pensar que no habría represalias contra mí después del juicio que nos sometimos hace ya varios años por mis últimas acciones, y después de mi visita al Olimpo y lo que acaba de suceder, pude confirmarlo. Seiya y Kiki por la pantalla, solo veían a Atena sentada en su trono con Nicole a su lado y las espadas de sus camaradas de orden que estaban arrodilladas. Vieron cómo Shun se levantó y se puso al otro lado del asiento de Atena y extendiendo su brazo, mostrando el rosario de las 108 cuentas. 28 espíritus han sido liberados de sus encierros, entre ellos, los 3 jueces del inframundo, mencionó detenidamente Shun con preocupación. 28, susurró Atena suavemente, miró las cuentas y luego a la ventana que estaba lejos de ella, como buscando una respuesta. Perséfone, la reina del inframundo, nos ha declarado la guerra al revivir a 28 de sus espectros. Tenemos que actuar rápido, no podemos permitirnos otra guerra santa después de tanto esfuerzo para que se terminen. Entendemos, volveremos de inmediato al santuario, dijo Kiki, Seiya a su lado avanzando en apoyo. No. Su misión es igual de importante, ya que puede garantizarnos la paz entre el santuario y el panteón bíblico, así que manténganse en sus puestos, pero estén muy alerta de cualquier ataque. No dudo que puedan ser atacados al estar lejos del santuario. ¿Qué haremos el resto? Se escuchó la voz de Iki. Prepararemos defensas ante cualquier ataque, mientras Atena y yo planearemos un plan de ataque. Aunque los espectros puedan ser menos a comparación de la Guerra Santa, esta vez nos enfrentamos a Perséfone, y no sabemos nada de ella en el ámbito de combate, explicó Nicole. El caballero de Cáncer, que estaba fuera en una misión en Italia, se le fue informado antes que ustedes de la situación y mañana en la tarde estará de vuelta. Hasta que llegue, Iki, tú te encargarás de proteger la primera casa. Patriarca, con todo respeto, yo debería volver, la primera casa es el lugar que protejo, dijo Kiki.
Entiendo tu sentimiento, pero como dijo Athena, tu misión es igual de importante, además, no podemos arriesgarnos a que viajes, aún usando tu telequinesis. Kiki apretó los dientes de impotencia, la situación en Kwon no era nada comparada a lo que se podía venir y debía estar allí. Pero una mano se puso en su hombro, vio a Seiya, que a pesar de tener una expresión de fría calma, podía sentir en la mano que estaba en su hombro como también se sentía impotente, pero que obedecería la voluntad de Athena. El resto hará vigilancia por el santuario y las aldeas vecinas por turnos. Cuando tengamos el plan de acción listo, se avisará para reunirse y tomar el curso de acción. Esta vez, el tiempo no es un lujo que nos permitiremos. Con las últimas palabras de Nicole y Unsi en coro, la asamblea terminó. La grabación en vivo se corta por el lado de Aries y Sagitario. Deberíamos estar allí, mencionó Kiki. Opino lo mismo, pero tenemos que hacer caso, como dijo Athena, la alianza también es muy importante si queremos que de verdad haya paz, respondió Seiya. Me sorprende que estés tan tranquilo. Oh, créeme, no me faltan las ganas de irme a Grecia y patearle de nuevo el trasero a esos espectros. Solo que, para bien o para mal, aprenderé a pensar antes de actuar y ver más el panorama. Kiki se rió por la forma en que Seiya dijo eso. De todas formas, ¿qué pasó? ¿Qué? Llegaste con tu armadura puesta y sentí como tu cosmos se elevó. Algo debió pasar. Kiki le cuenta a Seiya todo lo que pasó con los demonios jóvenes, omitiendo los detalles innecesarios como los castigos de Sagi e Issei. Pero lo que sin duda llamó la atención del antiguo Pegaso fue oír que el muro de cristal fue superado por un cosmos desconocido. Alguien que usa cosmos destruye tu barrera y nos dicen que 28 espectros han revivido, sin duda no es coincidencia, declara Seiya. Pensé en rastrear su energía, pero ellos son humanos, por lo que no emiten ninguna energía de su cuerpo como los demonios, y buscar la energía de sus espadas sagradas tampoco serviría, de seguro debían de ocultar su rastro para que los demonios, que son sensibles a energía sagrada, no los encontrarán, dedujo Kiki. Solo nos queda esperar a la llamada del rubio y las dos de la iglesia. Más que pregunta, fue una afirmación. Odio esperar, suspiró Seiya con desganas. Para mala suerte de Seiya, era lo único que podía hacer en este momento, tanto aquí en Japón como los demás santos en Grecia. Al día siguiente, una clase terminaba y era hora del almuerzo. Kiki suspiró y guarda sus cosas. Cuando se disponía a salir del salón, Akeno se acerca a él. ¿Qué sucede? Preguntó Kiki. Quería agradecerte por ayudar a Issei y Koneko esta noche. ¿Por qué no vamos a la cafetería? La comida de que sirven hoy es bastante buena, ofreció la sacerdotisa. No es necesario, no hice nada, la verdad, ellos hicieron todo, respondió Kiki. Oh, vamos, no es necesario ser tímido. ¿O es que acaso me quieres a mí para el almuerzo? La pregunta la hizo con voz seductora. Si con eso deja de hablarme con ese tono, acepto, pidió Kiki, ya incómodo por la voz provocativa de Akeno. Acepto, dijo Akeno con una sonrisa. Por hoy, pensó traviesamente. Cuando ambos salieron del salón, apenas dieron unos pasos cuando varias alumnas del mismo grado o menores que aparecieron Kiki y Akeno. Kiki-senpai. Necesitamos su ayuda para algo. Kiki-san, por favor, ¿me puede explicar este problema? En el tiempo que transcurrió desde su llegada a Kuo, Kiki ya llamó la atención con su apariencia extranjera, que era apuesta para la mayoría de chicas, y su actitud que era servicial y formal, además de que ha llegado a ayudar a varios compañeros con algunos problemas de ejercicios, sin que el joven arriano lo notara. Se ganó un pequeño club de fans, no al nivel de Kiba, pero lo suficiente para que varios chicos lo miraran con odio y celos. Esperen, Kiki empezó a sentirse abrumado por tanta atención. Siempre atraía la atención por ser el caballero dorado más joven, pero nunca al nivel que se le acercaba de este modo. Kiki-senpai, ¿qué dice? Akeno fue alejada de una manera brusca de Kiki, quien ya estaba siendo llevada por la fuerza de las chicas fanáticas. A pesar de ser un santo dorado con telequinesis, Kiki no podía usar sus habilidades con gente común, por más que quisiera hacerlo en este momento. Mi maestro no me enseñó a lidiar con algo como esto. Fue el grito de Kiki mientras era llevado / secuestrado. Esperan, Akeno solo vio cómo se lo llevaban sin poder hacer nada. No es justo, yo lo pedí primero. Por primera vez, Akeno estaba molestando. Su intento de acercarse a un caballero dorado fue frustrado, y sin nada más que hacer, fue al edificio del club. Después de clase, ¿qué te pasó? Preguntó Seiya, aguantando las ganas de reírse al ver a Kiki con el cabello desordenado y su rostro con señales de cansancio. Parecía que hubiera tenido un combate con un enemigo muy duro.
No quiero hablar de eso. Al menos esas mujeres no fueron más lejos luego de que acepte ayudarlas con algunas materias y otras cosas. Los dos dorados estaban en el club de investigación de lo oculto, esperando a que Rías y Akeno llegaran, ya que habían ido a hablar con la presidenta del consejo estudiantil. Pero no estaban solos. Issei, Asia y Koneko también estaban presentes. Los tres demonios no sabían cómo comenzar una conversación con los dos dorados ahora que sabían sus identidades, puede que Kiki los ayude anoche, pero tampoco hablaron mucho aquella vez. No es que tuvieran algo en contra de ellos, solo que, al menos en el caso de Issei y Asia, aún eran nuevos con respecto a otros seres sobrenaturales. Pero quien rompió el silencio, para sorpresa de los dos jóvenes, fue Koneko. Seiya-sensei, Kiki-senpai. ¿Puedo preguntarles algo? Los dos castaños se sorprendieron de que la chica les hablara, pero ninguno le vio algo malo. Claro, dijo Seiya. ¿Ustedes odian a los demonios? Ella tenía esa duda desde que se presentó ante ellos. A pesar de que podía notar cierta hostilidad, nunca hicieron algo contra ellos, pero tampoco eran exactamente aliados, solo eran observadores. Y aún así, Kiki los ayudó ayer contra Fred y Valper, así que ella se encontraba confundida sobre la posición que ellos tenían. Aries y Sagitario ni se inmutaron a su pregunta, de hecho, casi parecía que la esperaban. Esto podría ayudar a mejorar la primera imagen que crearon. Entendemos cómo se sienten con nuestra presencia y el que los estuvimos vigilando en secreto, habló Kiki. Pero también deben entender nuestro estatus. El deber de los caballeros es proteger a las personas y mantener el orden en el mundo, eso implica eliminar cualquier existencia que afecte a ambas cosas. Aún no los conocemos bien a todos como individuos, aunque Susatán me explicó lo que hacen. Los contratos se pueden dejar pasar porque son pedidos de la gente, pero plantéense esta situación. ¿Qué pasa si un demonio del rango de su ama deciden provocar estragos en la Tierra? Es lógico que nosotros eliminamos a ese demonio, pero no somos genocidas como para condenar a toda una raza, y hasta ahora han demostrado que no son malas personas. Y creo que Atena también cree eso y por eso nos envió a corroborarlo, concluyó Seiya. Los tres jóvenes reflexionan sobre el cuestionamiento de los dorados y tienen todo el sentido de la palabra. Los demonios nunca han sido vistos bien por las personas y es lógico pensar que puede haber entre tantos demonios, uno que desee mal a la humanidad, así que el deber de ellos era eliminarlo, y no solo a los demonios, cualquier que pueda lastimar a las personas, por eso Kiki intervino ayer, ya que Fred y Valper son una amenaza a la seguridad humana. Issei parecía que iba a querer decir algo, pero no alcanzó porque las puertas del club se abrieron, entrando Rías y Akeno. La pelirroja se sentó en uno de los sofás y la pelinegra estuvo de pie al lado de ella. Los ojos de Akeno y Kiki se encontraron, el lemuriano le dio una sonrisa de disculpa, mientras que la chica le escuchó dulcemente, le alegraba que el chico estuviera bien, aunque aún se sentía frustrada porque su momento con él fue robado, luego de todo eso tendría otro momento. Presidenta, ¿hay algo sobre Kiba? Preguntó Issei. No hemos oído nada de él, respondió Akeno. Pensé que podía acabar con ese exorcista descarriado junto con esos dos enviados de la iglesia, pero, habló Rías. ¿Estuvo mal de mi parte hacer esto? Se pregunta Issei. Ya no te lamentes, hiciste lo que creíste correcto, no te arrepientas de ello, le habló Seiya para animarlo. Seiya-sensei. Ya que simplemente no podemos esperar a que se pongan en contacto con nosotros, hemos convocado a algunos familiares para que busquen a los alrededores, dijo Akeno. ¿Familiares? Preguntó Kiki. Son como pequeños animales con los que puedes hacer contrato y te ayudan en diferentes, como la búsqueda de alrededores en este caso, respondió Rías. Creo que a ustedes les servirían uno. La sonrisa de Rías se borró de repente, y se puso de pie, llamando la atención de todos. Mi familiar encontró a Irina. ¿En serio? Exclamó Issei. ¿Dónde? Preguntó Kiki. El círculo mágico de los Gremori apareció en un mirador desde donde se veía la ciudad de Kuo, y el clan Gremori, junto a los caballeros dorados aparecieron. Irina. Gritó Issei corriendo hasta su amiga que estaba en brazos del familiar de Rías que estaba en su forma humana. Se veía con heridas graves. Asia. La rubia se arrodilló delante de la joven, sin importarle que ella fue la misma que la llamó bruja, usó su Sacred Gear, comenzando a curarla. ¿Quién haría tal cosa? Mientras ella curaba a Irina, Seiya y Kiki siguieron sorprendidos en la manera que llegaron. Fue sin duda teletransportación, pero diferente a la que Kiki usaba, fue fascinante, honestamente hablando. Regresando a la realidad, los dos castaños también se acercaron a la joven, y Kiki notó algo.
No tiene su Excalibur, señaló al brazo izquierdo de la chica donde su Excalibur tenía forma de brazalete y estaba atado alrededor de allí, pero ahora no estaba. La enviada de la iglesia emitió unos quejidos, recuperando un poco la conciencia. Irina, ¿qué pasó? ¿Dónde están Kiba y Shinovia? Preguntó rápido Issei. Ellos, escaparon, respondió débilmente. ¿Escaparon? Solo yo, no pude hacerlo, la chica emitió un nuevo quejido de dolor. No hables. Dijo Asia, poniendo más esfuerzo en su curación. Él es, muy fuerte. ¿Él? Preguntó Seiya. Ten, cuidado, fue lo último que pudo decir Irina, perdiendo la conciencia. Irina. La llamó Issei, preocupada por su amiga de la infancia. Un nuevo círculo mágico apareció delante de ellos, apareciendo Sona, Tsubaki y Sagi, que seguía adolorido por los azotes de ayer. Habían venido porque antes de llegar, Rias les envió la información de dónde venir. Sona se acerca rápido a Irina y la revisión. Está gravemente herida y agotada. Sí, así avanzando a lo último. Willy Teal no puede restaurar la energía que perdió, ese era el único fallo de su Sacred Heart. Mi casa tiene un cuarto de curación. Tsubaki. Sí, la vicepresidenta del consejo estudiantil tomó en brazos a Irina y se fue por un círculo mágico. Creo que Kiba y Shinovia están bien, dijo Issei, levantándose junto con Asia. No entiendo nada de lo que está pasando, comentó Sagi. Desde el momento que fue incluido, perdió el rumbo del sentido en todo esto. ¿Por qué no se lo preguntamos? Preguntó Kitty mirando hacia los árboles detrás suyo, confundiendo a todos. Vaya, vaya, vaya. Fred salió de su escondite entre los árboles. Sus heridas habían sido curadas completamente. En su mano izquierda cargaba una nueva espada que estaba enfundada. Parece que todos tragaron el anzuelo, ¿eh? ¿Cómo les va, demonios de mierda? Saludó a todos con su sonrisa trastornada. Liberado. Los ojos de Fred captaron a Asia. Vaya, vaya, ¿qué estoy viendo? Si es la traidora, Asia-chan. ¿Disfrutas de la vida como un demonio de mierda? Asia dio un paso hacia atrás, asustada de la presencia del hombre. Oye. Le pone un dedo encima a Asia y yo. Issei activó su guantelete. Pero antes de que hiciera algo, Fred fue golpeado por algo que nadie pudo ver y que lo mandó a volar unos centímetros hacia atrás, escutiendo sangre. Ninguno vio que lo golpeó, pero sí notaron que Seiya tenía el brazo extendido. No sé quién eres, ni me importa, pero no te permito asustar de esa forma a uno de mis alumnos, dijo Seiya con un tono amenazante. Acabar con ese tipo sería cosa fácil, ese golpe fue uno de advertencia. Liberado, con esfuerzo, se recompuso. Miró con furia a Seiya, pero se contuvo de atacarlo ya que no era la razón de estar aquí. Tiempo fuera. Aunque me gustaría acabar con sus vidas de mierda, mi jefe quiere hablar con esas dos herederas. ¿Tu jefe? Preguntó Sona. De repente, todo el cielo arriba de ellos cambió a uno morado y distorsionado. En el cielo, flotando, estaba un hombre de 10 alas emplumadas y negras en total. Vestía una túnica negra, piel pálida, cabello largo y negro, el fondo de los ojos era rojos como la sangre y sus ojos eran amarillos con pupilas negras. Un ángel caído, señaló con eco. Tiene 10 alas, es un líder, señaló con preocupación a Keno. En la conversación con Lucifer, Seiya y Kitty no escucharon nada sobre varios pares de alas, pero por las expresiones que ellos hacían, supusieron que en las facciones, cuanta más alas tenga uno, significa más poder. Un gusto conocerlas, hija de los Gremori e hija de los Citri. Mi nombre es Kokabiel, se presenta el ángel caído. Supongo que él es el jefe, mencionó a Seiya para sí mismo. Buen día, líder de los ángeles caídos. Mi nombre es Rias Gremori, saludo Rias con falsa hospitalidad. Soy Sona Citri. Ustedes son la vivas imagen de sus hermanos, me pone enfermo en solo pensar en ellos, mencionó Kokabiel con desprecio, pero sin quitar su sonrisa de arrogancia. ¿Por qué haces todo esto? Preguntó Sona. Era obvio que todo el asunto de las Excaliburs robadas era cosa de ese ángel caído, pero no le veía la razón de hacerlo. Me gustaría tener algo de diversión en los alrededores de la Academia Kuo, su cuartel general en esta ciudad, empezó a hablar Kokabiel. ¿Nuestra academia? Repitió Rias incrédula. Si lo hago, Sir Zetch tendrá que venir a ayudar, ¿no es así? Eso solo va a provocar una nueva guerra entre Dios, los ángeles caídos y los demonios. Kokabiel se rió. Esperaba que Michael, o hasta Gabriel viniera tras las Excaliburs, pero solo envió a un exorcista patético y a 2 mujeres con espadas sagradas. No es suficiente.
Está lejos de ser suficiente. ¿Tu objetivo desde el principio fue comenzar otra guerra? Preguntó Sona. Así es. No puedo resistir mi aburrimiento después de la última gran guerra de los tres bandos. Ni Azazel ni Shemaza querían otra guerra, así que tuve que hacer esto. ¿Azazel? Preguntó Issei. ¿Shemaza? Preguntó Kiki. Azazel es el más alto señor de los ángeles caídos, Shemaza es como su segundo al mando, explicó Akeno. ¿Así que él es su jefe? Preguntó Issei. Azazel no solo estaba en contra de la guerra, comenzó a coleccionar esas Sacred Heart y a investigar sobre ellas. Para Cocabiel, Azazel era un líder patético, antes pudo haberlo respetado, pero ya no quedaba nada de ese respeto. Los ojos de Azazel se posaron un momento en Seiya y Kiki. Valper les dijo quién era el chico de las pecas, y si tenía que suponer, el otro castaño también debía ser un santo. Aunque su aparición era inesperada, no creía que ellos pudieran cambiar en algo sus planos. Pero tengo que preguntar, ¿qué hacen ustedes dos aquí? Esto es un asunto del panteón bíblico, los de su tipo no tienen nada que ver. No importa quiénes sean, si vas a involucrar vidas inocentes de la tierra en tu estúpida guerra, entonces es obvio que los caballeros de Atena no nos quedaremos de brazos cruzados, respondió Seiya. Cocabiel bufó burlonamente. Como mar, no cambia nada mis aviones. Los ángeles caídos, Dios y los demonios se tambalean al borde de la guerra. Solo un pequeño empujón de mi parte bastaría para hacerlos caer al borde. Está adicto a la guerra, comentario Rías. Voy a dejarlos comenzar a los demonios. Hermana de Lucifer, Rías Gremory, y hermana de Leviatán, Sona Sitri, su academia es el lugar perfecto para comenzar la guerra. Este tipo está completamente loco. Gritó Sagi. Liberado se rió retorcidamente. ¿No te gusta la manera en que mi jefe es tan retorcido? Es por eso que estoy tan entusiasmado con esto. No se preocupen, entrometidos de Atena, también les traje algo para que jueguen. Cocabiel chasqueó los dedos, círculos mágicos aparecieron y de ellos salieron una docena de ángeles caídos. Los había traído para probar la fuerza de estos santos, a pesar de escuchar leyendas de su fuerza, creían que eran exageraciones, pero no estaba de más probar. Si los eliminaban, merecían su atención, si fallaban, entonces no valían la pena. Los demonios se pusieron en guardia y listos para un combate ante la aparición de tantos ángeles caídos, pero Kiki y Seiya ni siquiera estaban nerviosos. Que todo comienza en la Academia Quo. Gritó Cocabiel, desapareciendo por un círculo mágico junto a Tree, dejando a todos solos con la docena de ángeles caídos. El cielo volvió a su color normal. Bueno, con eso ya dicho, es hora de que se retire, indicó Seiya, dando un paso adelante. Yo me encargaré de estos tipos. Tú solo contra todos estos ángeles caídos. Es una locura. Exclamó Rías, había notado que Seiya era poderoso, pero no creía que él solo pudiera con tantos ángeles caídos. Por favor, no me subestimes, él ha enfrentado peores, y ustedes tienen que prepararse. Ese tipo Cocabiel, es fanfarrón, pero es un poco justificado, había sentido la energía que desprende, no era nada sobresaliente al poder que ha sentido en otros enemigos, pero sí el suficiente como para destruir esta ciudad. Rías iba a protestar de nuevo, pero Kiki puso una mano en su hombro. Confía en Seiya, no has visto ni la pizca de su poder, le dijo con confianza. Y tiene razón en que hay que preparar, ya nos alcanzará. Ante la confianza que Kiki mostró en su compañero, ella no pudo seguir discutiendo, así que solo pudo desearle buena suerte a Seiya y desaparecer con su clan en un círculo mágico junto a Sona y Sagi. Cuando Seiya se encontró solo, los ángeles caídos, ofendidos de que ese humano creía que podía, se lanzaron contra él. Seiya solo gritando ladinamente, encendiendo su cosmos que rodeó su cuerpo como un aura dorada. Meteoros de Pegaso. Los meteoros celestes salieron disparados a la velocidad de la luz, los ángeles caídos no pudieron ver ni que les golpeó antes de que todos cayeran completamente derrotados al suelo. ¿En serio? ¿Todos? Pensé que al menos uno quedaría de pie, por eso hice que se fuera. ¡Qué decepción! Me habría ahorrado la caminata, exclamó Seiya. Con todos derrotados, estaba dispuesto a seguir a los demás, iba a correr a la velocidad de la luz para llegar de inmediato, pero algo lo detuvo. Un cosmos. Al concentrarse, efectivamente, sintió un cosmos y no uno cualquiera. Es el de un espectro, uno poderoso, miro a la Academia Quo. Lo lamento, Kiki, pero tendrás que encargarte solo. Corrió en dirección del cosmos del espectro, subió el suyo propio, llamando a Sagitario para vestirlo, y con la armadura, se eleva a los cielos para enfrentar al enemigo.
En Grecia, el sol ya caía por el horizonte en Grecia. Dos figuras veían desde lejos al pueblo de Rodorio, una de ellas se rió. Sí que los humanos son muy frágiles, yo digo que acabemos con ellos. Olvídalo, recuerda que las órdenes del amo Radamantis eran solo estudiar el área lejos del santuario, repuso la segunda figura. Descuida, solo usaré mi veneno para eliminar a las personas de ese pueblo, cuando ellos lo noten, ya será bastante tarde. No seas precipitado, Niobe, que por eso fuiste el primer espectro en morir en la Guerra Santa. Ja. Al menos yo pude eliminar a un santo dorado antes de eso, en cambio tú, fuiste vencido por uno de bronce, Valentine. Las dos figuras eran Valentine de Arpía y Niobe de Profundidad, dos espectros bajo el mando de Radamantis. Habían sido asignados a inspeccionar las áreas cercanas al santuario, evitando cualquier contacto con los santos, por ahora. Y ese mismo santo fue quien ultimó el cuerpo de nuestro señor Hades, señaló Valentine con amargura. Eso ya no importa, ahora tenemos que ir a... Ambos se callaron al sentir la presencia de un fuerte cosmos acercarse a ellos. Se dio la vuelta para encarar a quien se acercaba. Vine corriendo tan pronto se me fue ordenado, pero no esperé toparme con dos ratas perdidas, el brillo dorado de su armadura y el gran cosmos eran inconfundibles. Eres un caballero dorado. Señaló Valentine, observando a su enemigo. Era un joven en sus 20, por sus rasgos era japonés, piel bronceada, ojos azules y cabello largo que llegaba debajo del cuello y era de color azul teñido. Su armadura dorada brillaba por luz propia y la tiara con forma de cangrejo se ajustaba a su rostro. La capa blanca que traía se ondeó por el viento. Les diré mi nombre para que sepan quién los devolvió a su encierro del que no debían salir, dijo el joven. Soy el caballero que rige la muerte y la creación, Mei de Cáncer. El nuevo guardián de la cuarta casa se iba a encargar personalmente que estos espectros cayeran por el agujero del Yomotsu.